Diego Armando Maradona, señores de pie, cumpliría 63 años. Se nos fue tan joven Maradona, tan joven, pero en el medio de su vida que todos ya conocemos, hemos visto series, películas, escuchado testimonios, hay un protagonista que decidió finalmente sacar un libro. Este protagonista estuvo con Diego Maradona en su internación en la clínica psiquiátrica de Parque Leloir en Buenos Aires, y por supuesto que tuvo la oportunidad de convivir prácticamente con Diego Armando Maradona. El libro se llama Con Dios en el infierno. Qué título, ¿eh? El autor es licenciado en emergentología, comunicador y, por supuesto, docente universitario. Estamos hablando de Eduardo Arellano, que está en línea. Eduardo, somos Silvia y Laureano desde Misiones. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Eduardo, ¿nos escucha? No tiene activado el micrófono. Bien. Bueno, vamos a ver si podemos tomar contacto con él. Realmente, Sí. nuestra nota de la tarde vinculado nada más y nada menos que a Diego Armando Maradona, y con un, insisto, protagonista que debe tener tanto para contar de la historia. Eduardo, ¿ahora nos escucha? Buenas tardes. Yo los escucho perfecto. Ahora Bien. nosotros a usted Sí. perfectamente. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por el llamado. No, al contrario, gracias a usted por atendernos. ¿Por qué Con Dios en el infierno? Bueno, en el marco del año, del cumpleaños número 63 de Diego, quise presentar una experiencia que yo tuve con él, creo que en uno de los momentos más complicados de su vida, que fue justamente una internación en una clínica psiquiátrica acá en Buenos Aires, en el año 2004, y que justamente el nombre de esta crónica, en realidad, eh, es Con Dios en el infierno, porque lo que viví con Diego en ese lugar, la verdad que es semejante a las peores cosas que puede pasar una persona, ¿no? Ujú. Imagínense la figura de Diego, teniéndolo en ese lugar. Recordemos que él estaba contra su voluntad. Por ahí, para refrescar un poquito la memoria, él venía de unos hechos que habían afectado su salud en Punta del Este en el año 2000, donde estuvo muy grave. Después, en el año 2004, en abril, también estuvo acá en Buenos Aires, internado en la clínica suizo-argentina, donde incluso estuvo con un respirador artificial. Así que en esa situación, la familia decide internarlo en una clínica psiquiátrica para el tratamiento de su adicción, ¿eh? Bajo una figura que se llamaba en ese momento curatela. Es una figura legal, donde se toma esta medida ante una persona que puede ser peligrosa para sí mismo o para terceros, Ujú. y en ese caso Diego lo era para él, ponía en peligro su propia vida por los excesos que tenía. Así que bueno, de esa forma él ingresa al psiquiátrico en contra de su voluntad y con una medida judicial, y yo tuve la oportunidad de ser elegido como el enfermero que lo iba a cuidar en la estadía en ese lugar. Eduardo, ¿recordás la primera vez que lo viste? ¿Dónde lo viste? ¿Cuál fue ese primer contacto? Bueno, a mí, cuando me convocan para cuidarlo, la familia y la empresa que en ese momento estaba a cargo de la salud de Diego, eh, me llevan más que nada por la experiencia que yo tenía en todo lo que era la salud cardiovascular, y también había trabajado en instituciones psiquiátricas. Y bueno, lo esperé, un 9 de mayo del 2004, en la clínica psiquiátrica a las 3 de la tarde, me acuerdo, era ese horario. Y bueno, a Diego lo traen en una ambulancia de alta complejidad, porque él venía
derivado de lo que era la terapia intensiva donde él estaba internado. Y la verdad que los nervios que yo tenía en ese momento, imagínense, creo que Diego es una persona que convoca, y al solo verlo te genera un montón de cosas, y más teniendo la responsabilidad de cuidarlo. Así que la primera vez que lo vi a una persona totalmente desmejorada. En ese momento él pesaba más de 120 kilos y venía de una internación donde había estado muy grave. Así que encontré alguien que no era el Diego que nosotros conocíamos. Eh, bueno, y fueron los momentos por ahí más difíciles, los primeros días, porque como les vuelvo a repetir, él se negaba a la internación, él no quería estar en ese lugar, simplemente por el motivo que a veces poniéndonos en el lugar de él, por ahí lo podemos entender. Él consideraba que él no le hacía mal a nadie con su adicción. Él siempre me preguntaba a quién había matado y por qué estaba ahí encerrado, porque era un lugar donde estaba privado de su libertad, era una habitación de 4x4 con puertas y pasillos que no podía salir. Así que esos momentos fueron muy difíciles, de convencerlo, de contenerlo para que no se lastime, para que no se escape. Este, bueno, hay medidas que nosotros los profesionales de la salud tomamos, en este caso con los pacientes, medidas de contención, tanto físicas como psicofármacos. Así que los primeros momentos fueron los más difíciles con Diego. Ujú. Me imagino que no debe ser fácil poder separar, ¿no?, de la admiración a una persona y lo que significa Diego Maradona para los argentinos y como profesional. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste el trabajo o fue un proceso a medida que iban transitando estos 133 días? Sí, la verdad que le fui encontrando la vuelta, porque el gran problema que tenían los profesionales de la salud con él, imagínate que había un montón de médicos de todas las especialidades que lo venían a ver, Ujú. era lo que yo le llamaba el sirieguismo, era preguntarle si quería hacer tal cosa, eh, eh, no tomar una decisión porque era Diego, y a veces eso complicaba las cosas. Por ahí yo, al estar todos los días, le fui encontrando la vuelta de tratarlo como un paciente más. Este, eso fue lo que a mí por ahí me hizo durar tantos días, porque hasta para un profesional es muy difícil trabajar con un paciente como era él. Ujú. A mí me preguntan siempre si Diego era un paciente difícil y lo que yo les digo es que era Maradona, no era un paciente cualquiera. Así que le fui encontrando la vuelta y al estar todos los días ahí con él en esa habitación, encerrados los dos y haciendo las cosas habituales que uno hace en una casa, porque era como estar encerrado en una cárcel, fuimos armando una relación que nos hizo los días por ahí un poco más llevaderos dentro de la situación fea que era estar ahí. La familia seguramente sabe de tu libro, se comunicó la familia, el entorno. Viste que siempre se comenta que son bastante complicados algunos, especialmente cuando se habla del nombre Diego Maradona. No, la verdad que no, no tuve ningún problema. Yo considero que esto lo hago incluso desde todo el respeto que yo tengo hacia la figura de Diego y el objetivo de estas palabras, de estas letras, por ahí son mostrar la fuerza de una persona que pasó de estar en la cima del mundo. Recordemos que Diego estaba en la cima en el año 86, ganando el Mundial, con el gol a los ingleses, a estar en el infierno, como le digo yo, a estar en un lugar encerrado, contra su voluntad, con contención física, siendo obligado a un tratamiento que él consideraba que no era necesario. Así que
esta crónica en realidad es un mensaje de lo que puede lograr una persona cuando tiene la fuerza que tenía Diego para salir adelante. ¿En algún momento sentiste que estaban Maradona, vos y la muerte juntos en una habitación? Y yo en un momento lo veía tan mal, imagínate que era una mole de 120 kilos, que le costaba respirar, que tenía su corazón con una enfermedad cardiovascular, tenía el corazón agrandado, tenía hipertensión. Bueno, yo en muchos momentos tenía miedo que se complique la situación, pero la verdad que sin tomar ninguna opinión con los colegas que lo cuidaron ahora último, en el año 2020, pero en ese momento nosotros trabajamos de una manera muy cercana con Diego. En la habitación de al lado, sin que él supiera, había como una terapia intensiva. Teníamos una habitación preparada con todo, con monitores, con medicación, con médicos que estaban ahí sin que él supiera, por si le pasaba algo. Mm. Todos los días le hacíamos un control cardiovascular, de pesarlo, de hacerle un electrocardiograma, bueno, de la alimentación, estábamos muy encima. Por ahí sin que él se dé cuenta. El mundo de él era verme a mí y querer salir y hablar de sus hijas, de su mamá. Él tenía mucho. Eso lo mantuvo, lo hizo salir adelante, digamos, las ganas y el cariño que él le tenía a su familia, Ujú. sobre todo a sus hijas y a su mamá. Bien, ¿cómo fue el cierre de la historia, de ese encuentro de 133 días, cuando se despidieron? Me imagino habrá sido muy especial, y tus expectativas para el futuro, ¿no?, de ese ídolo argentino. Bueno, pasaron prácticamente 4 meses y él un día estaba mejor, como que no nos dábamos cuenta y la cosa iba mejorando hasta que logra que le den el alta. Era otra persona. Eh, Imagínate estar 4 meses bajo un tratamiento de desintoxicación Ujú. de las sustancias que él tenía encima. Así que ver que le daban el alta, la verdad que para mí fue un logro y una alegría por verlo que se iba de ese lugar. Yo todos los días me iba a mi casa y volvía, pero él se quedaba Estaba ahí. ahí, claro, exacto. Bueno, volvió en ese momento del alta, va a Cuba. Ah, Después en Venezuela le hacen una cirugía gástrica por el tema de la obesidad. Y la imagen que tengo de él es cuando volvió al otro año, espléndido, que hizo el programa La Noche del 10, eh, mejorado, con una salud, con una sonrisa hermosa. ujú. Y bueno, habíamos logrado que vuelva a ser el Diego que nosotros conocíamos. Eduardo, ¿dónde vamos a encontrar el libro? ¿A partir de cuándo? ¿Va a ser en las librerías? ¿Va a tener que hacerse un pedido? ¿Cómo va a funcionar la venta del libro? No, sabes que el libro este está en un formato digital, Ujú. y está en el marco de lo que sería una crónica. Es algo más corto, es como el formato de un cuento corto, así que lo pueden bajar de un blog, de mis redes sociales, en forma gratuita. ¿eh? Esto no tiene ningún fin comercial, solamente contar mi experiencia con él y te vuelvo a repetir, que el mensaje sea de la resiliencia, de la superación de alguien que pasó de ser el Dios a estar en el peor de los agujeros, que es estar internado en una clínica, en un psiquiátrico. ¿eh? Ujú. Y Diego, así como nos dio la alegría de ganar un mundial y de hacernos tan felices a los argentinos, él logró superar eso.
que la verdad que yo no lo podía creer, a pesar que lo veía todos los días. Me quedó... Así que es gratuita la descarga y lo pueden bajar el que quiera, no hay ningún problema. Bien, me quedó una pregunta en el tintero. ¿En algún momento después, pasado el tiempo, se volvieron a encontrar? Yo lo vi cuando volvió al año, antes del programa La Noche del 10. Y él me avisó que venía, nos reunimos, lo vi, y después no lo vi nunca más. Yo dudaba si se acordaba de mí, porque después vio, como dice la crónica, vi otros Diego. El Diego que era técnico de la selección, el Diego en Arabia, el Diego en México, el Diego de gimnasia. Claro. Él siguió su vida. Y yo no lo volví a ver. Ni tuve contacto con la familia. Estuve en un periodo de 3 años siguiéndolo con los controles, esos 133 días con él todos los días, pero después que se recuperó, ya no lo vi más. Eduardo, gracias por tanta generosidad y por este tiempo que nos ha brindado. Bueno, gracias a ustedes por la nota y por el llamado. Que esté muy bien. Adiós, hasta pronto.